¿A quién le beneficia el que en México se venda, o en que a nivel mundial, porque es una nota del New York Times, se venda la idea de que en México está esa cocina, esa, tal cual, con las salsas y todo ahí regado, ¿no? Como si ponerle salsita Valentina, chamoy, como si estuvieran haciendo micheladas en una cocina que te venden de fentanilo. Y esto es lo que cuestiona la presidenta, y por eso es que también nosotros nos tomamos el tiempo de hacer estas aclaraciones, estas puntualizaciones, porque ojo, nadie está diciendo que esto no pudiera pasar, claro, pero el contexto, los porqués, los cómo, las preguntas no hechas, pudo haber sido metanfetamina, por supuesto que pudo haberlo sido, pudo haber sido, claro, me queda claro que estaban cocinando algo, pero ellas creyeron que era fentanilo y lo vendieron como fentanilo y redactaron toda una nota como si hubiera sido un fentanilo. Una nota que a ellas las deja en ridículo, que al New York Times lo está dejando en ridículo, pero pese a todo ese ridículo que está encima, porque esto no se trata de la legitimidad periodística, esto no se trata de las dos periodistas. Al New York Times no le van a importar estas dos periodistas, porque al final ellas son las que firmaron la nota. El medio prestó el medio, pero ellas ahí están. ¿Qué es lo que está detrás? Una narrativa política en donde México es responsable de todas las tragedias en Estados Unidos, cuando sabemos que Estados Unidos es el responsable de la crisis en salud pública de fentanilo. Importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros,
que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de dar información veraz. Ese es el tema. Cualquier medio de información tiene una obligación y es dar información veraz. Aquí el New York Times no lo está haciendo. Y vuelvo al punto, no estamos hablando de un medio de comunicación improvisado, ni estamos hablando, por muy jóvenes que sean las reporteras, no estamos hablando de reporteras que no conozcan los pasos a seguir cuando estás haciendo un tipo de este trabajo. No es que no sepan que tienes que hacer una investigación previa, que tienes que ver el contexto, que tienes que hacer preguntas, no es que no lo sepan. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que fue una decisión editorial. Punto. Fue una decisión editorial de publicar un reportaje basado en información que alguien les dio, completamente cuestionable por todos lados, no solamente en México, sino internacionalmente cuestionable, y que te la vendieran como es que es una laboratorio, es una cocina de fentanilo. Y tú volteas a ver todo el contexto y dices, no hay manera. Ojo, no estamos diciendo que no sea un grupo criminal, no estamos diciendo que no se hayan metido, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que si a ellas les dijeron que era fentanilo y ellas se lo creyeron, son pésimas haciendo su trabajo. Pero editorialmente alguien tuvo que haber revisado esa nota. Y esa persona que revisa esa nota tuvo que haber visto que no estaba completa, tuvo que haber visto que había cuestionables temas, videos, fotos que no te cuadraban, los hechos que te retrataban con la realidad, con los datos científicos, con los elementos de prueba, con el contexto, y decidieron publicarla. ¿Por qué decidieron publicarla? Porque le están haciendo el caldo a Estados Unidos. Es muy sencillo. Vaya, nadie aquí ni siquiera descarta que el propio Trump o gente de Trump le haya pedido al New York Times que publicara esa nota, porque el New York Times, y no es el único, pero hay muchos medios como el New York Times, incluso en su momento Fox, que ya mencionaré el tema de Fox, pues le sirven a Estados Unidos para vender narrativas, en este caso a Trump, Fox News, o sea, en este caso a Fox News, para vender narrativas que benefician las políticas conservadoras, republicanas, llamémosle. En este caso tienen un presidente, que es Trump, que ya está por entrar en unos días. ¿Y qué es lo que quiere Trump? Que México sea el responsable de todo el tema del fentanilo porque no quiere, o sea, que Trump toda la campaña se la pasó y se la ha pasado culpando a México de todos los problemas de Estados Unidos. La migración, la violencia, el fentanilo, todo es culpa de México. ¿Qué es lo que ha encontrado? Que lo encontró desde Andrés Manuel López Obrador, pero hoy otra vez con la presidenta, encuentra una pared con un foco gigantesco que son las mañaneras, en donde se pone en evidencia la narrativa falsa de Estados Unidos. Y entonces a Trump tiene que buscar distintas maneras para seguir manteniendo una relación buena, directa, él directamente con la presidenta, pero que otros sean los que hacen el trabajo sucio, para meter ese ruido, para prender esas alertas, para dividir y vencer. O sea, lo que está haciendo Trump es política. Lo que está haciendo el New York Times es política. No es la primera vez que lo hacen, lo han hecho muchos años. Cuando quieren iniciar una guerra, los medios de comunicación han servido muchísimo para iniciar guerras, para detonar conflictos o para terminarlos. Porque de manera muy indirecta es el periodismo libre haciendo su trabajo, poniendo en evidencia cosas y son los gobiernos los que dicen, ah, claro, y de ahí lo toman, como si no supiéramos cómo se mueve esto. Claramente hay una línea política. Parémosle de contar, no nos vamos a ir tan lejos. Trump necesita que alguien haga el trabajo suyo y están los varios medios de comunicación que lo están haciendo. Por su parte, el New York Times, que es, insisto, lo más ridículo del punto, sube un nuevo comunicado, vamos a llamarle, en donde dice que el New York Times sigue respaldando
todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, para los que nuestras periodistas reportaron con gran riesgo personal el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Si bien peligrosa, la síntesis de fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida. El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes. Pero ¿cuál verdad? Esa verdad ya se las tumbaron científicamente hablando. Esa verdad ni siquiera ellos la pueden sostener. Porque insistimos, claro que estaban cocinando algo, pero fentanilo no era. Pudo haber sido metanfetamina, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero fentanilo no. Fentanilo no. Y la narrativa de que la narrativa del fentanilo es una narrativa que beneficia a Trump porque Trump quiere que México haga todo el trabajo sucio. Más allá del trabajo sucio, quiero ser más clara. Trump le quiere imponer aranceles a México. Punto. Lo quiere hacer. Y las condiciones para que él ponga aranceles y viole el tratado comercial son que México atienda el tema migratorio, o sea, que detenga a los migrantes para que no entren a Estados Unidos, y que México combata a los grupos criminales que están traficando fentanilo. Con el tema de los migrantes, la presidenta ya le demostró que los estamos deteniendo en el sur. Aquí en México nos encanta la noticia, no, en realidad no, pero tiene sus matices. Y ya la presidenta la demostró con datos de sus propios sistemas, con datos del CBP One, con datos de la frontera, cómo es que sí está funcionando la estrategia aquí en México. Porque sí, las caravanas migrantes se siguen formando, pero se quedan en México, se desarticulan o los ayudan a llegar a través del formato del CBP One. Entonces, no están entrando a Estados Unidos. No tiene un pretexto. Y el fentanilo es el segundo. Y la presidenta también ya le demostró cómo es que se están deteniendo a personajes que están importando ilegalmente los precursores del fentanilo, cómo es que se está trabajando una estrategia de seguridad, el decomiso histórico más grande, creo que decía el abogado Gutiérrez Priego, del mundo de fentanilo, se hizo aquí en México hace unas semanas. Tienes todos estos datos y encima tienes a una presidenta que está informando cómo es que surge la adicción al fentanilo, cómo es que se vuelve un problema de salud pública en Estados Unidos. Tienes todos estos aspectos demostrados en la mañanera. En un foro que además internacionalmente tienes a los medios de comunicación volteando a ver cómo una mujer presidenta le está contestando y está dejando callado a Trump. Esa es la nota. Para muchos esa es la nota, porque Trump, un personaje que se le ve como un personaje machista y misógino, se está ablandando en frente de una mujer que es la presidenta de México. Entonces es nota nacional, internacional más bien. ¿Qué es lo que hace Trump? Como no tiene en este momento condiciones para insistir en que va a imponer aranceles a México, porque ya se le ha demostrado que se está trabajando en el tema y que no existen los escenarios bajo los que él quiere amenazar al país, aquí aplica la de si algo no existe, lo creamos. Y ahí es donde nacen estas notas que están metiendo con calzador con el tema particular del fentanilo. Insisto, es muy importante conocer el contexto. Aquí estamos hablando que esta cocina está en Culiacán, en el centro de Culiacán, en el epicentro de un conflicto también donde Estados Unidos metió mano, donde es una situación muy complicada, donde hay fuerzas armadas, está el propio secretario de seguridad, tienes a todos los cuerpos de seguridad en este momento en Culiacán. Es la zona cero. Y me estás diciendo que en el pleno centro de la zona cero, 3 reporteras se metieron a una cocina clandestina, improvisada, porque una semana antes les habían cerrado otra, con la vigilancia que hay, con los riesgos que corre la operación. ¿De verdad vamos a creer que los grupos criminales son tan descuidados? Estamos hablando de uno de los cárteles más importantes en el mundo estamos hablando del cártel de Sinaloa, llamemos la facción que sea, que si es fentanilo, pues es la facción de los chapitos. ¿Qué importa el fentanilo a cualquier parte del mundo? ¿Me estás diciendo que un grupo criminal con esa logística
tiene tan poquita preocupación en sus protocolos de seguridad en medio de una guerra entre las facciones del mismo cártel en la zona cero? ¿Neta? A ver, si yo cambié 3 veces la locación para hacer la entrevista que les hice, 3 veces la locación la cambié porque no se sentían seguros. Y no fue en el corazón de la ciudad. Ahora, imagínate, y ahí todavía ni estaba empezando. Por eso te Y digo, ahí ni pero estaba tú empezando. pensabas antes. Ni estaba Yo empezando. advertí que iba a pasar. Exacto, ni estaba empezando. Ahorita ya está, perdón, pero esto es una línea claramente política, para beneficiar una narrativa de Trump, para mantener las amenazas contra México. No es él directamente, es el New York Times. Pero se topan con pared porque no es como que México se vaya a quedar callado, ¿verdad? No es como que nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a decir, claro, Estados Unidos tiene razón. Vámonos con calmita.